Bueno, pues desde el sector de las dos ruedas nos va a llegar también la siguiente intervención, porque es la de Xavi Vallejo, que es director de Motoescuela. Cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Soy profesor de formación vial, ahora hace 20 años, va pasando el tiempo también. Y tuve la gran suerte de conocer a Pat. No recuerdo la primera intervención o primera acción que hicimos juntos. No sé cuál es, lo he intentado, pero no la recuerdo. Pero sí que es verdad que lo que he podido vivir a nivel personal, que luego he podido trasladar a nivel profesional, ha sido esa capacidad de enfocarme completamente en lo que estábamos haciendo. Muchas veces los profesores de formación vial o profesores de autoescuela, no quiero decir que estemos mal enfocados, pero quizá estamos enfocados en una única línea y esa línea tiene que ser más amplia. Quizá también hay una capacidad de mejora importante. En cualquier caso, se aprende mucho enseñando. Esto lo tengo clarísimo. Yo empecé siendo profesor hace 20 años y sabía muchísimo menos y la sensación de saber poco cada vez la tengo de una manera más aguda en mi persona. Yo estoy seguro de que Pat salva vidas. A veces quiero pensar que incluso ha salvado la mía. ¿Por qué no? Porque ha cambiado mi manera de hacer con la seguridad vial en mí mismo, en mi familia. Y, por suerte, al dedicarme a lo que me dedico, en todas aquellas personas a las que he podido llegar a través de la formación. Yo quería destacar solamente una cosa para ceñirme a esa brevedad que me han pedido. Y hay una frase literal que dice: entre otros aspectos, es importante crear una cultura de seguridad basada en valores de respeto, empatía y solidaridad. Esa frase, extraída literalmente del libro, creo que representa de forma precisa los valores de Pat, que son esos valores de respeto, de empatía y de solidaridad. A mí me ha pasado, yo así lo he vivido, así lo he experimentado. Agradecer todo lo que han hecho por mí. Siempre que he podido aportar algo, lo he hecho en mi campo, que es el mundo de la formación de los motoristas, de los motociclistas, a lo que me dedico hace ahora 12 años de forma incansable y exclusiva. Y también pedir que nos sigan ayudando, porque necesitaremos impulsar nuevas medidas y cambios legislativos en algunos campos, en algunos usuarios muy vulnerables y que sufren bastante y en los que se puede hacer mucho, como son en mi caso las motocicletas. Pero para cualquier otra cosa que me necesiten, sin duda estaré totalmente a su disposición, porque el trabajo que han hecho me parece tremendamente increíble. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Xavi Vallejo.